Hola traders y bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarme otra vez en una nueva guía de supervivencia. Soy Mariano y hoy vamos a estar hablando sobre la acción del precio. Vamos a hablar sobre qué es la acción del precio y luego vamos a estar viendo y analizando algunas de las representaciones gráficas de los patrones más conocidos en la acción del precio. De esa forma, al terminar este video, vas a poder comenzar a buscar este tipo de patrones y quizás agregarlos a tus estrategias de trading, ¿ok? Realmente veo a traders que aprueban las pruebas de financiamiento de Earn to Trade con la ayuda de estos patrones de acción del precio. Algunos de los cuales vamos a estar cubriendo y hablando el día de hoy. Y realmente me emociona mucho este tema porque yo mismo soy un gran trader del análisis técnico y particularmente opero uno de los más conocidos, que es el hombro, cabeza, hombro. Y me pueden ver hacer las operaciones en vivo en mi Instagram de trading-emergente. Así que los veo ahí y sin más preámbulos comenzamos con este video. La acción del precio es la representación de lo que está haciendo el mercado y de lo que hizo históricamente el precio, ¿ok? Usando esa información histórica. Lo que hizo en el pasado, ¿bien? Cómo respondió, como una forma de tener una idea de lo que puede llegar a ser el mercado en el futuro. Según los libros, ¿qué es la acción del precio? El trading de acción de precios reúne una interesante mezcla de información y diferentes puntos de vista. Estos incluyen los patrones de precios históricos, como discutimos, así como los indicadores técnicos, y esto nos da la capacidad de leer potencialmente el mercado, o al menos eso es lo que estamos buscando. Muchos inversores ven el mercado de valores o el mercado de Forex o el mercado de futuros como nada más que un exchange de información donde todas las opciones y estrategias se encuentran para tratar de llegar a un precio justo al final. Las estrategias de acción de precio no implican un análisis fundamental, por lo que realmente no les importan mucho los informes de ganancias y otras cosas al respecto. En cambio, se centra en los datos sin procesar de dónde estaban las cosas y cómo se está presentando el mercado. La clave para leer los gráficos de acción de precios es tomar las fluctuaciones a corto plazo, así como las tendencias emergentes, y enfocarse en patrones que se repiten una y otra vez en el mercado. Y esto es algo en lo que realmente debemos enfocarnos. Lo que estamos haciendo con la acción del precio es prestar atención a los reflujos y flujos que produce el mercado, y cuando notamos ciertos patrones o ciertos comportamientos exhibidos, así como la respuesta que vino después, nos estamos enfocando en el resultado después de esto, ¿ok? Se ha creado el patrón. La historia detrás de con qué frecuencia se producen el resultado es muy importante con los interesados que estamos y con la búsqueda de estos patrones en particular. Si exhibimos un resultado alcista después de un patrón particular, digamos el 72% de las veces, sería una información muy valiosa para cualquier trader. De esa manera, cuando notan el patrón, a pesar de que no se garantiza que haya un impulso alcista, después tienen una expectativa del 72% basada en datos históricos de por qué pueden esperar un impulso alcista a partir de ese entonces. Como traders, cualquier tipo de ventaja sobre el mercado puede ser algo que puede traducirse en una ganancia muy rentable si se hace correctamente. A continuación, cubriremos algunos de los patrones de acción de precio más comunes con los que otros traders ya han trabajado y han investigado para ustedes. Estos son los patrones ampliamente aceptados por muchos traders que utilizan a diario con resultados aceptados y sobre todo rentables.
Este patrón de acción de precio se llama patrón alcista de hombro, cabeza, hombro. Y aquí el concepto del patrón alcista de hombro, cabeza, hombro o HCH como se conoce es mi patrón de acción de precio favorito y el que yo utilizo a diario en todas mis operaciones. Si le prestan atención a este video aprenderán sobre el patrón hombro, cabeza, hombro. Esencialmente lo que tenemos con la variación alcista de este patrón es un descanso en el precio donde ocurre una venta masiva. Hay un soporte a corto plazo que se construye en algún momento durante la venta masiva, lo que lleva a un retroceso temporal que luego encuentra una fuerte resistencia. Después de la resistencia tenemos otro empuje hacia abajo donde los vendedores que ya estaban presionando hacia abajo o los vendedores que no tuvieron la oportunidad de subir a la par trataron de aprovechar un impulso más bajista y como tal empujaron el precio a la baja. Bueno, lo que pasa es que eventualmente encontraremos algunos en los que el precio es demasiado bajo y el mercado está viendo esto como un precio justo y como tal los compradores están más interesados en este punto que los vendedores y el precio comienza a subir nuevamente, donde encuentra resistencia una vez más en el mismo lugar, lo que se reconoce como una línea de cuello o el cierre del cuello. La línea del cuello es un área en el mercado al que estos dos hombros van a llegar, ¿ok? La cabeza siempre va a sobresalir más que los hombros. Después del segundo golpe, digamos en ese escote, en ese cierre de cuello, vamos a bajar una vez más y finalmente cuando volvamos a la línea del cuello esperamos el break o la ruptura aquí mismo, ¿bien? Con este break ahora esperamos un impulso alcista. Si este patrón se invirtiera por completo, existe una variación idéntica, exacta de esto llamado hombro, cabeza, hombro bajista. Bien, si simplemente lo voltean se vería algo similar a esto donde tenemos nuestro hombro, luego nuestra cabeza y seguida de nuestro hombro otra vez. Y luego con una ruptura de ese escote. Este es uno de mis patrones favoritos como les comenté al inicio. Nuestro próximo patrón es otro patrón extremadamente común y esto básicamente ocurre con bastante frecuencia en todos los activos, en todos los tipos de gráficos. Se llama básicamente patrón de doble piso, ¿ok? O doble fondo también se conoce. Y lo que tenemos aquí es una situación en la que esperamos que el precio esté cayendo, ¿bien? Y encuentre su primer piso. Después se crea ese soporte, esperamos un retroceso, ¿ok? Digamos que ese retroceso va a encontrar una resistencia, ¿bien? Y luego ese precio, o sea, ese movimiento va a producir una nueva caída de regreso a esa área donde había encontrado el anterior soporte, ¿ok? En la misma línea. ¿Okay? Después de esto hemos creado el término obviamente doble piso, ¿okay? Porque se encuentra el doble toque a ese soporte y luego el precio tiene que volver a subir hacia esa resistencia. Aquí es una entrada cuando rompemos bien esa primera área de resistencia, esta área que se creó antes. Esta es una entrada muy válida en el mercado, ¿okay? Que digamos se ha creado después de esa primera de ese marcaje del soporte. Bien, este patrón también es muy parecido al anterior, simplemente que genera un triple piso, ¿okay? Un triple suelo, es el patrón conocido como triple suelo. El movimiento es exactamente igual que el anterior, que el de doble piso. El movimiento viene bajista, encuentra un soporte, bien,
Inmediatamente que encuentra ese soporte, el precio rebota en ese soporte y cambia la dirección. ¿Hacia dónde? Hacia su resistencia. Encuentra una resistencia, los vendedores se vuelven a sumar al movimiento bajista, hacen bajar el precio, vuelve a tocar el precio, el soporte, y retrocede una vez más hacia su anterior resistencia que ya estaba marcada, generando ¿qué? Una lateralización o un descanso en el mercado. Bien, luego otra vez los vendedores con aún más fuerza en un nuevo intento bajan el precio hasta otra vez ese soporte. Y finalmente, cuando se crea este tercer toque, este patrón de triple piso, va a dirigirse el precio hacia esa resistencia, y cuando rompa esa resistencia va a ser una entrada muy válida en el mercado para una nueva continuación alcista. A continuación tenemos un patrón también conocido como suelo redondeado, y este es un poco más difícil de quizás de interpretar para los nuevos traders. Bien, ¿por qué? Porque es fácil reconocerlo cuando vemos esta línea dibujada, esta línea punteada por debajo, pero normalmente no vamos a tener esta línea, ¿ok? Y nosotros tenemos que identificar este suelo redondeado o piso redondeado con la acción del precio que se está generando en las velas, ¿ok? Y se volvería un poco más difícil entender que estamos viendo una curva en el precio, donde en un principio los máximos que teníamos en este movimiento estaban disminuyendo, bien, hasta que luego los máximos comienzan a aumentar. Acá están disminuyendo y acá comienzan a aumentar nuevamente para continuar ese movimiento alcista, ¿ok? Esa es la clave para lidiar con el suelo redondeado. Estamos viendo cómo el impulso bajista entraba en este suelo redondeado, y recuerden, cuando nuestros máximos se encuentren bajando continuamente, eso es una señal de actividad bajista, y lo mismo ocurre cuando nuestros mínimos estaban bajando continuamente, pero esta transición que ocurre donde nuestros máximos son más altos a los anteriores y nuestros mínimos también son cada vez más altos en el cambio que estábamos buscando, ¿ok? Aquí. Y vamos a estar buscando una compra cuando se rompe el primer pico, que sería en algún lugar cerca de aquí, ¿ok? Más o menos sería aquí, cuando se rompe el primer pico bajista o primer máximo bajista. Aquí sería una entrada muy válida para entrar en compra en el mercado. Bien, este patrón realmente es un poco nuevo hasta para mí. Se conoce como la isla de vuelta alcista, ¿ok? La isla básicamente es muy parecido al suelo redondeado, ¿ok? Y también es otro patrón de difícil reconocimiento o difícil detectar para los traders nuevos, pero ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa. Hay una extraña advertencia con la isla de vuelta alcista, que es de dónde viene el nombre isla, ¿ok? Básicamente porque se produce esta isla. ¿Por qué el nombre isla? Proviene del hecho de que hay una brecha, ¿ok?, entre los precios, o también conocido como gap, ¿ok? Este salto de precio se conoce como gap. Bien, entonces existe una brecha hacia abajo y una brecha nueva o un gap hacia arriba. Bien, como identificamos acá. Perdón por la fea letra. Y que esto crea una pequeña isla por debajo de esos gaps. Bien, crea una pequeña isla de precios. Lo que necesitamos es que el precio baje para que la variación alcista, y una vez que ha caído hasta un punto en el que de repente toma un patrón de impulso, puede que se separe nuevamente. Cuando hay brechas o gaps, ahora están, digamos, abajo de un área que tiene algo de espacio entre el último precio localizado, y vamos, digamos, a saltar en esta ubicación y, digamos,
presenciaríamos un poco de lo que sería un escenario de suelo redondeado, ¿ok? Como en el escenario anterior, donde veremos una transición de impulsos bajistas a impulsos alcistas, como explicamos anteriormente, ¿ok? Cuando supera ese primer máximo mayor, ahí también estaríamos en presencia de una posible entrada, ¿ok? Al igual que nos quedamos, digamos, en esa isla, queremos un espacio fuera de esa isla, ¿ok? Queremos este mismo gap, ¿bien? Después de que se separe de esa isla, el patrón estará completo. Y en ese punto de inicio del gap, ¿ok? Estaríamos buscando una entrada en largo. Bien, los siguientes patrones, en este caso el patrón de la cuña alcista, es un patrón relativamente frecuente y amigable para principiantes, porque es bastante fácil de detectar. Tiene algunas características al respecto de las que deberíamos estar hablando, como el hecho de que una vez que, digamos, formemos nuestro primer pico, ¿okay? Nuestro primer pico aquí, va a estar generando una resistencia durante un mercado alcista, bien, y vamos a esperar una caída. Acá genera esa resistencia y la misma caída va a ir acompañado de la estructura de esta resistencia, ¿ok? Una vez que tengamos esta caída, la primera caída va a crear el soporte, bien, y lo mismo, esta línea de tendencia va a respetar el precio. Bien, una vez que tengamos esa caída, básicamente no nos preocupemos demasiado hasta que, digamos, establecemos otro pico que sea más bajo que el anterior, ¿ok? Más bajo que este, y que complete esa línea de tendencia aquí. Bien, después otra vez en el segundo pico queremos establecer otro mínimo, ¿okay? Otro mínimo por aquí que respete nuevamente esa línea de tendencia más abajo que el primero. Bien, lo que esto hace es que de alguna manera encierre la trayectoria del precio, ¿ok? Parece que se está apretando como una cuña, si lo ven, empezó más amplio y empezó a comprimirse o apretando. Está llegando a un punto en ese momento. Bien, en realidad nunca llega a un punto porque no podemos anticiparnos, ¿ok? Pero que básicamente cuando ocurre es una forma de aprovechar ese rompimiento, ¿ok? Cuando llega a ese precio y vemos que rompe con mucha intención esa línea de tendencia que está creando una resistencia, en ese entonces es una muy buena participación en largo. Bien, el siguiente patrón es bandera alcista. Es muy parecido también al de cuña alcista. Teníamos el mismo impulso alcista que nos crea una resistencia. Vamos a esperar un retroceso que nos va a crear un soporte, pero esta vez el precio va a crear un rango, unas líneas paralelas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio va a retroceder generando un máximo menor al anterior y un mínimo también menor al anterior, ¿ok? Entonces eso va a generar esas líneas paralelas, ¿bien? Y se va a producir una vez más y nuevamente exactamente como en la cuña, la entrada válida es cuando se produce el rompimiento claro de esa línea de resistencia. Bien, a continuación tenemos el rectángulo alcista o zona lateral, como se conoce, zona lateral. Y este es otro patrón de mis patrones favoritos en el mercado. Es muy parecido también al anterior, a la bandera alcista, pero esta vez el precio genera máximos y mínimos iguales, ¿ok? Crea un rango de precios donde encasilla el precio varias veces, pero tanto los mínimos como los máximos respeta siempre el mismo precio. Y exactamente con una intención de ruptura de esa resistencia estamos en toma de decisión alcista, cuando vemos una intención clara de la ruptura de la resistencia.
El próximo patrón es un patrón también muy visto en los mercados, en tendencias alcistas sobre todo, es el famoso triángulo ascendente. El precio venía subiendo y encuentra una resistencia. Inmediatamente genera un retroceso. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí? Cuando comienza, pero no solo debemos volvernos expertos en este tipo de patrones. Entender la estructura simple del mercado, del marcaje de una resistencia y de un soporte es fundamental en nuestra carrera como traders. Bien, por ejemplo, el mercado del SP500, del E-mini SP500 que tenemos acá en esta gráfica de 4 horas que vemos en nuestra plataforma de Finamark, tenemos una estructura del mercado con uno de los patrones que revisamos el día de hoy, creando una zona de soporte. Bien, y luego el precio creando una resistencia bien confirmada. ¿Ok? ¿Qué patrón es este? El famoso hombro, cabeza, hombro. Bien, en este caso es un patrón, digamos, difícil de identificar, pero esa es nuestra tarea diaria como traders, aprender a ver, leer y entender la estructura que está haciendo. Obviamente el mercado no hace dibujos o estructuras bonitas, claras y sencillas de entender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos intenta engañar. Si nosotros desarrollamos la habilidad de entender este tipo de estructuras, vamos a tener ventajas sobre los demás traders. ¿Ok? Y si entendemos esas zonas de soporte y de resistencia, vamos a estar favoreciendo nuestras operaciones, por ejemplo, en una compra muy digamos de mucha probabilidad de éxito al romper esa zona de resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de este patrón hombro, cabeza, hombro. Bien, donde el precio y la estructura nos está diciendo que es posiblemente el mercado continúe esa dirección alcista rompiendo esa zona de resistencia. Pero tenemos que haber marcado muy bien las zonas de soporte y de resistencia. Ok, trader, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y si les gustó, por favor denle click en el botón me gusta. Se pueden suscribir al canal, así les llegan las notificaciones de cada video. Y además me pueden hacer un gran favor, que es compartir este video con sus amigos traders, que seguramente también les puede ayudar mucho en su carrera como trader. Y fundamental, no se olviden de guardarlo para algún futuro cercano que lo necesiten. ¿Ok? Eso fue todo. Les deseo el mayor de los éxitos en el mercado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.